nombre es Salvador Prieto Angueira, trabajo en el INTA de Santiago del Estero y en la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. A continuación les voy a presentar los resultados del trabajo que titulamos Efectos de los cultivos de cobertura puros de centeno y vicio villoso y sus mezclas sobre el cultivo de maíz y la rotación en Santiago del Estero. Hace varios años que venimos trabajando con los cultivos de cobertura y su impacto sobre la dinámica de agua y nitrógeno y sobre los cultivos de renta y particularmente sobre maíz. Y entre los resultados que vimos relevando asociados a la dinámica del nitrógeno se destacan los siguientes. En esta figura vemos el contenido de nitrógeno como nitrato relativo al barbecho, digamos acumulado a 60 centímetros al momento de la siembra del cultivo de maíz, en función de la biomasa aérea generada por distintas gramíneas como cultivo de cobertura. Vemos esta relación que en la medida que la biomasa genera las coberturas, la disponibilidad de nitrógeno para el maíz es menor. En promedio, en nuestras experiencias, hemos detectado que hay una reducción del 40% de la disponibilidad de nitrógeno respecto al barbecho químico al realizar gramíneas como cultivo de cobertura. Si llevamos estos valores a la relación o a la relación ciega o la respuesta, vinculado a, esta figura muestra el rendimiento relativo, ¿sí?, al barbecho químico en distintos cultivos de cobertura, en función, ¿sí?, del contenido de nitrógeno, como nitrato hasta 60 centímetros de profundidad a la siembra, vemos que las gramíneas se encuentran por debajo del umbral ubicado para nuestro sistema de producción alrededor de 130 kilos, por lo cual esa menor disponibilidad de nitrógeno produce mermas o caídas en el rendimiento de maíz cuando se utilizan gramíneas como cultivo de cobertura. Además, al evaluar lo contrario, una especie leguminosa, vicia villosa, que fija nitrógeno, y ver la respuesta del rendimiento del maíz, hemos encontrado distintas situaciones en donde no siempre se logran incrementos al hacer vicia como cultivo antecesor de maíz. Entonces, en este contexto, ¿sí?, en donde hay mermas al rendimiento de las gramíneas y no siempre tenemos respuesta con las leguminosas, le hemos planteado llevar a cabo este estudio o esta investigación para conocer un poco mejor la dinámica de nitrógeno en estos cultivos puros y además comenzar a explorar distintas mezclas, evitando o buscando evitar esta merma en el rendimiento, digamos, que tenemos en las gramíneas. Entonces nos hemos planteado como objetivos de trabajo evaluar el comportamiento agronómico de centeno y vicia puro, ¿sí?, son los principales cultivos de cobertura realizados en la provincia de Santiago del Estero y en el norte en general, y de sus mezclas, ¿sí?, como cultivos de cobertura o de servicio, a través de la producción de biomasa y la relación carbono-nitrógeno de esta biomasa. Cuantificar el efecto de los distintos cultivos de servicio sobre la dinámica de disponibilidad de nitrógeno, evaluar, ¿sí?, el efecto de estos antecesores de rendimiento y finalmente cuantificar el aporte de la biomasa aérea de los cultivos de cobertura, del maíz y por lo tanto de la secuencia con y sin cultivos de cobertura. Entonces, para responder a estos objetivos, hemos llevado a cabo dos experiencias en dos establecimientos, uno ubicado hacia el noroeste de Santiago del Estero y otro hacia el este. El primero en la localidad de Izcayáculo, en el establecimiento Santa Inés, en una zona que según el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales, el 18% de los productores están realizando cultivos de cobertura, y el segundo establecimiento en la localidad de Quevilí, donde el 32% de los productores en esta zona hacen cultivos de cobertura, en el establecimiento María Teresa. Los ensayos se sembraron en un diseño completamente aleatorizado y se utilizaron las sembradoras de los productores, lo que implicó que en Santa Inés el distanciamiento de siembra entre las coberturas fuera de 52 centímetros y en María Teresa de 26 centímetros. ¿Cuáles son los tratamientos que hemos evaluado? Bueno, los cultivos puros, vicia y centeno, con 20 y 40 kilos por hectárea respectivamente, y tres mezclas que las elaboramos en base a mantener la densidad de siembra de vicia, pero ir reduciendo la proporción o la densidad de centeno desde un 75% a un 25% respecto al centeno. A lo largo del ciclo, tanto de las coberturas, la transición
que la transición voy a hacer referencia desde el secado a la siembra de maíz. Y en el ciclo de maíz hicimos distintas determinaciones para caracterizar, ¿sí?, la respuesta a los cultivos de cobertura y responder a los objetivos antes descritos. Entonces, para empezar con los resultados, lo que podemos ver en esta figura, que obtuvimos muy buenas producciones de biomasa con los cultivos de cobertura, y en donde significativamente, digamos, el cultivo que mayor biomasa produjo fue la mezcla con un 25%. Y no tuvimos diferencias, que esto es un buen resultado alentador, en la producción de biomasa total entre la gramínea pura y vicia villosa. Cuando analizamos el detalle de la cantidad de biomasa generada de vicia y de centeno de cada una de las mezclas, lo podemos ver en esta figura, ¿sí?, para el establecimiento de Santa Inés y María Teresa. Lo que podemos ver respecto a las vicias puras en los dos establecimientos es que hubo una disminución de la cantidad de biomasa de vicia en las mezclas en la medida que aumentó la proporción, ¿sí?, de centeno. En donde hubo diferencias entre establecimientos, en donde las mezclas obtuvieron más biomasa en el establecimiento de Santa Inés, en Izcallacu, en donde creemos que asociado al distanciamiento, al haber un mayor distanciamiento de 52 centímetros, vicia villosa de crecimiento rastrero tuvo un mejor aprovechamiento del entresurco y una mayor disponibilidad de recursos para expresar su potencial. Dentro de las mezclas, ¿sí?, en los dos establecimientos, la mejor, digamos, asociada a la que produjo más biomasa fue la mezcla del 25%. Y en cuanto a la respuesta del centeno, bueno, lógicamente, en la medida que disminuyó la cantidad de centeno de la mezcla, disminuyó la producción de biomasa del centeno. Si analizamos la calidad de la biomasa aérea generada, lo podemos ver en esta figura, que muestra la concentración o el contenido de carbono, de nitrógeno y la relación carbono-nitrógeno. Encontramos diferencias entre los tratamientos. La concentración de carbono disminuyó desde el valor que fue más alto del centeno hacia vicia viciosa, pasando por las mezclas. En el caso del nitrógeno ocurrió lo contrario, fue mayor la concentración y fue disminuyendo hasta el centeno puro. Y como consecuencia de estos cambios, la relación carbono-nitrógeno, que es un indicador de la velocidad de mineralización y descomposición y por lo tanto de liberación del nitrógeno, fue mayor en el centeno puro, disminuyendo las mezclas y menor en vicia villosa. Se destaca aquí que ninguna de las mezclas, o en ninguna de las mezclas que evaluamos, logramos valores de relación carbono-nitrógeno tan bajos como los de vicia. Si analizamos el efecto sobre la disponibilidad de nitrógeno, ¿sí?, a través de la cuantificación del nitrógeno como nitrato acumulado hasta el metro de profundidad, vemos en estas dos figuras, vamos a ver arriba Santa Inés y abajo María Teresa, que el nitrógeno disminuyó durante el periodo de crecimiento de los cultivos de cobertura, lógicamente, y al momento de secado era mayor en el barbecho en los dos establecimientos. Luego del secado, durante la transición, ¿sí?, los incrementos, ¿sí?, estas pendientes que estábamos viendo aquí, variaron entre establecimientos y entre cultivos de cobertura. Si nos concentramos en Santa Inés, el incremento de la disponibilidad del nitrógeno en el barbecho fue excepcionalmente alta y entonces esto produjo que este incremento sea significativamente mayor a cualquiera de las coberturas que evaluamos. En María Teresa ocurrió algo diferente, o lo contrario podríamos decir, en donde el incremento del nitrógeno en el barbecho no fue tan marcado, no hubo diferencias respecto al barbecho en centeno y en las mezclas, y vicia villosa aumentó, ¿sí?, la liberación de nitrógeno durante este periodo respecto al barbecho. Cuando analizamos las causas de estos cambios entre los incrementos, ¿sí?, en función, ¿sí?, de la respuesta a los cultivos de cobertura, vemos que esos incrementos o hubo una relación significativa y negativa entre los cambios y la relación carbono-nitrógeno. En la medida que la relación carbono-nitrógeno en la biomasa aérea fue mayor, lógicamente hubo una menor liberación y por lo tanto mayor inmovilización, pasando de los valores de mayor incremento en vicia a menor incremento en centeno. Como consecuencia, ¿sí?, de la utilización de nitratos durante el ciclo de cobertura, más los cambios en esta liberación durante la transición, al momento de la siembra del cultivo de maíz,
lo que obtuvimos fue diferencias entre sitios. En el primero, en Santenés, en donde el incremento importante de nitrógeno en el barbecho provocó que la disponibilidad de nitrógeno como nitrato al momento de la siembra de maíz sea mayor en el barbecho respecto a cualquiera de los cultivos de cobertura, mientras que en María Teresa lo que encontramos fue que Centeno tuvo menor disponibilidad, o sea que hubo una inmovilización de nitrógeno respecto al barbecho, no hubo diferencia con las mezclas, ni con Vicia villosa pura. Ahora, la oferta de nitrógeno para el cultivo de maíz se constituye no solo con el nitrógeno al momento de la siembra, sino con la liberación que se va produciendo a lo largo del ciclo de maíz. Para cuantificar esto, evaluamos la mineralización aparente de nitrógeno durante el ciclo de maíz, midiendo el nitrógeno en suelo, ¿sí? Y midiendo el contenido de nitrógeno en la planta aérea, y calculamos esa mineralización. Independiente de la variabilidad, así que vemos aquí lo que encontramos que esa mineralización o el aporte durante el ciclo de maíz fue significativamente mayor, independientemente del sitio, en el antecesor Vicia. Y esos cambios, ¿sí? En esa mineralización, al igual que la relación anterior, estuvieron explicados por la relación carbono-nitrógeno, en este caso con diferencias entre sitios, pero en cualquiera de ellas, en la medida que aumentó la relación carbono-nitrógeno, la mineralización aparente fue menor. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de estos cambios sobre la dinámica del nitrógeno? Bueno, lo podemos ver, o sea, sobre el maíz lo podemos ver en el rendimiento. Primero destacar que hubo muy buenos rendimientos en ambos establecimientos, y si nos concentramos en los cultivos de cobertura, vemos que desde el centeno hacia Vicia pura fue aumentando el rendimiento. Al compararlo versus el barbecho, encontramos que, como consecuencia de esa dinámica de nitrógeno que vimos, Vicia villosa, si bien aumentó la mineralización durante el ciclo de maíz, no hubo aumentos respecto al barbecho, asociados también de que en el barbecho había mucho nitrógeno a la siembra y por arriba del umbral de respuesta al nitrógeno. En cambio, en María Teresa hubo un aumento significativo en el rendimiento respecto al barbecho, ¿sí? En el tratamiento de Vicia villosa, y no hubo diferencia en las dos mezclas que tenían mayor producción de biomasa de Vicia, que era el de 25% y el 50%. Al analizar los motivos o las causas de estas diferencias en el rendimiento entre los cultivos de cobertura o de servicio, nuevamente por la dinámica de nitrógeno, encontramos que ese rendimiento tuvo una relación significativa y negativa con la relación carbono-nitrógeno de la biomasa de los cultivos de cobertura, disminuyendo el rendimiento en la medida que esa relación fue mayor. Finalmente, en cuanto al objetivo vinculado con el aporte potencial en la rotación y por lo tanto de carbono de estas biomasas aéreas, a modo de repaso habíamos visto que la biomasa producida por los cultivos de cobertura fue alta y mayor en la mezcla del 25%, y en cuanto a los aportes de los restos vegetales no cosechables de maíz, vemos que la respuesta fue similar a la del rendimiento. En los cultivos de servicio, los aportes o el aporte de restos vegetales de maíz se fue incrementando, se incrementó desde el centeno, pasando por las mezclas hacia Vicia villosa, en donde fue significativamente mayor e inclusive mayor que en el barbecho químico. Analizar esto en términos de carbono, vemos que encontramos diferencias entre cultivos de cobertura. El aporte de carbono, lógicamente, fue mayor, digamos, en el periodo de crecimiento del cultivo de cobertura al hacer cultivos de cobertura, y siendo mayor en la mezcla de 25% asociado a la mayor producción de biomasa. Cuando vemos el efecto o el aporte de carbono de los restos de maíz, hubo nuevamente diferencia o efecto de antecesor, y en donde, como consecuencia de la dinámica del nitrógeno, en el antecesor Vicia villosa, el aporte de carbono a los restos vegetales de maíz fue mayor, ¿sí? Significativamente mayor al resto. Y analizar la secuencia completa, ¿sí? Vemos en este último análisis que hubo diferencias significativas entre antecesores, y mirando estas letras que estoy marcando ahora, la situación o la secuencia, las mejores secuencias con mayor cantidad de aporte de carbono a la biomasa aérea fue la de la mezcla de 25%, Vicia villosa, y la mezcla del 50%. Diferenciándose cualquiera de los cultivos de cobertura del barbecho, o sea, aportando más en la secuencia, y
dentro de los cultivos de cobertura podríamos decir, además de lo que destacamos recién, que el centeno, sorpresivamente, digamos, por ese efecto negativo del nitrógeno sobre la respuesta de maíz, produjo, sí, o aportó menos carbono que las dos mezclas que mencionamos hace rato y el cultivo de vicia pura. Entonces, de estos resultados podemos concluir que la biomasa aérea y la relación carbono-nitrógeno varió entre cultivos de cobertura, que la mezcla del 25% de centeno tuvo una mayor producción, sí, fue de menor relación de carbono-nitrógeno entre las mezclas, pero esa relación fue mayor a la de vicia villosa, que los cultivos de cobertura modificaron la dinámica de disponibilidad de nitrógeno para el maíz, variando la respuesta entre sitios, que durante el ciclo de maíz la realización de vicia villosa permitió incrementar la disponibilidad de nitrógeno, ya que se incrementó el nitrógeno mineralizado, pero no sucedió lo mismo con las mezclas. Y que esos incrementos en la disponibilidad de nitrógeno en la transición y durante el ciclo de maíz estuvieron inversamente relacionados con la relación carbono-nitrógeno, la calidad de esa biomasa aérea generada por los cultivos de cobertura de servicio. Luego, en cuanto a la respuesta al rendimiento de maíz, vimos que los cultivos de servicio afectaron el rendimiento de distinta manera. El rendimiento estuvo nuevamente relacionado negativamente con la relación carbono-nitrógeno de la biomasa aérea de los cultivos de servicio, y en donde, en las mezclas que exploramos, ninguna permitió incrementar el rendimiento de maíz. En cambio, en la situación de vicia, la vicia como antecesor permitió mantener el rendimiento en el establecimiento en donde el nitrógeno no era limitante y permitió incrementarlo en el establecimiento en donde era limitante. Y finalmente, en cuanto a los aportes de carbono de la biomasa aérea, ¿sí? La realización de cultivos de cobertura permitió incrementar el aporte de carbono en las secuencias. Y este aporte de carbono, ¿sí? Fue superior en vicia villosa y en las mezclas con mayor biomasa de vicia, ¿sí? Y contrariamente a lo esperado fue menor dentro de los cultivos de cobertura en el caso del centeno. Finalmente, bueno, quiero agradecerles a ustedes por la participación y agradecer a los dos proyectos de INTA que han permitido llevar a cabo esta actividad y otras nuevas actividades que estamos llevando a cabo asociadas o como consecuencia de los resultados que acabo de contar, que son el proyecto de cultivos de servicio del norte de Argentina, el proyecto específico de agua del secano y también el acompañamiento y la colaboración tanto financiera como las actividades de campo del CREA Región NOA y de Corteva, que han permitido, digamos, la realización de estos ensayos. Muchas gracias y bueno, los esperamos del 16 al 18 en el simposio de cultivo de cobertura y particularmente los esperamos el viernes 18 a las 8:40 en la mesa de experiencias de las regiones extrapampeanas. Muchas gracias.